Jesucristo en la economía de la encarnación, o sea, era un papel clave para la economía de la encarnación, ¿no? Para la dinámica de la encarnación. Iba hablando, por ejemplo, de, va haciendo distintas referencias a la imagen de José, ¿se acuerdan de José el soñador? Eh, de la tribu de Jacob, que fue vendido como esclavo y después terminó en Egipto, y ya estando en Egipto se convirtió después, con la ayuda de Dios, ¿no? Y con sus capacidades, se convirtió en el segundo al mando después del faraón. Hay una frase en el Génesis que tal cual les dice, ¿no? Dice el faraón: vayan donde José y hagan lo que él les diga. Y es bien bonito porque hace referencia, ¿se acuerdan María cuando cuando le pide a Jesús el milagro de las bodas de Cana? Dice lo mismo, le dice lo mismo a los trabajadores: nada más ya no vayan a donde José, sino vayan a donde Jesús y hagan lo que él les diga. Pero no sé, me parece una referencia como bonita, ¿no? Esta imagen de José que se convierte a final de cuentas en administrador de los bienes, así se le invoca a veces, ¿no? Protector de la herencia, este San José al que Dios le hablaba en sueños también, y lo mismo que San José, ¿verdad? El San José que conocemos nosotros. Entonces van siendo como estas imágenes que de alguna forma quieren reflejar, ¿no? Ese José que al final, incluso pasando por sufrimiento, se convirtió en la salvación material del pueblo de Israel, porque cuando hubo la carestía y la hambruna pudieron acudir a donde él, y él pudo tomar de lo que no era suyo, pero él administraba para el beneficio de del pueblo de Israel, de los demás, ¿no? Entonces también San José tiene esta imagen de decir, ok, no toma de lo suyo, toma de lo que él es administrador y lo pone al servicio para el beneficio de los necesitados. Entonces, de los que necesitamos la gracia, de los que necesitamos la experiencia de Dios, etcétera. Entonces, este San José que se convierte ya desde entonces en administrador, en protector, en proveedor de recursos. Este San José al que Dios ya le habla en sueños y él va obedeciendo y logra interpretar, ¿no?, esos sueños como voluntad del Señor, y le va siguiendo. Cuando vayan a Tierra Santa, en el pueblo de Nazaret, en donde está la iglesia construida sobre lo que se piensa que era la casa de la Sagrada Familia, es muy bonito, te explican ahí los guías que ese lugar que está en la parte de arriba de la colinita, que tiene como una especie de excavación hecha en la roca, era porque la gente en aquella época, pues como no tenían bodegas, no tenían donde proteger sus bienes, nombraban a uno como encargado del pueblo de cuidar y custodiar el bien de todos los demás, las herramientas o las cosas de valor, o quizás parte del exceso de la cosecha que pudieran ellos guardar, etcétera. Pues no era fácil que la gente lo cuidara en su casa, entonces nombraban a uno que era como el administrador de sus bienes. Tenía que ser alguien obviamente honesto, que no se los fuera a quedar y que no los fuera mal, ¿verdad?, mal utilizar. Entonces me gustó mucho cuando escuché eso, porque seguí pensando en esto, ¿verdad? Administrador de todos los bienes, en San José como el que cuida y custodia, ¿no? El Papa Francisco después habla de San José como padre en la ternura, y nos hace ver como esta dinámica que había entre Jesús y San José, como Jesús aprendió, descubrió la ternura de Dios Padre a través de la ternura de San José. Y eso me parece súper bonito también. Piensen ustedes, todos los que son papás y las mamás, evidentemente también. O sea, Dios ha querido que sus hijos hagan la experiencia de la paternidad de Dios a través de la experiencia de la paternidad de ustedes. Yo lo veo mucho con los chavos. Normalmente el chavo que tiene problemas con su papá tiene problemas también con la imagen de Dios. Puede ver a Dios como un juez, puede ver a Dios como como un proveedor de la existencia y de la vida, etcétera. Pero si tienen problemas con su experiencia de paternidad, tienen problemas con la experiencia de la paternidad de Dios. Entonces les cuesta trabajo ver a un Dios que es misericordioso, les cuesta trabajo ver a un Dios que es providente y que siempre va a estar por ellos, a un Dios que quiere solo su bien y que no está como esperando algo a cambio, a un Dios que no está exigiendo todo el tiempo. Pero pues es normalmente por la experiencia que tuvieron ellos mismos de la paternidad. Entonces, la experiencia que tuvo Jesús de la paternidad del Padre en cuanto a su condición de hombre verdadero, ¿verdad? Jesús obviamente conforme fue creciendo fue aprendiendo cosas, y su experiencia de Dios, siendo el mismo Dios, también fue progresando, ¿no? Conforme iba progresando su mente y su experiencia humana. Eso es bien, bien bonito, ¿no? Serán como, wow, como ese crecimiento en la
revelación del mismo, de quién era. Y bueno, la experiencia de paternidad de Dios la tuvo por medio de la experiencia de la paternidad de San José, y eso me parece precioso. Y luego también, San José le iba a través de eso como revelando su propia realidad, revelando la verdad de quién era Jesús, ¿no? Al Jesús mismo. Entonces, también es súper bonito, porque es lo que hace Dios con nosotros, por medio de su amor y por medio de su, ¿no? De su bondad, nos va revelando a nosotros mismos quiénes somos nosotros mismos. Y entonces uno va descubriendo a través de los ojos del amor de Dios que nos llega por medio de a través de los ojos del amor de los demás. Entonces, el amor de la gente que está a nuestro alrededor nos descubre quiénes somos nosotros mismos. Y ese quién somos nosotros mismos es quiénes somos vistos por Dios. De alguna forma, el que mira con amor a otro, le descubre cómo lo ve Dios, ¿no? Y eso también es precioso. Al menos esa idea a mí me conmueve mucho, porque nosotros, viendo con amor a los demás, con amor sincero, podemos hacerles hacer la experiencia de lo que el amor de Dios siente por ellos, y entonces descubren quiénes son ellos mismos. El demonio también revela la verdad hasta cierto punto de quiénes somos, pero el demonio siempre que nos revela una verdad en nosotros, lo hace para condenarnos, para que nos sintamos acusados, para que nos sintamos incapaces, para que nos sintamos tristes, desolados, ¿no? Desanimados. Dios no. Dios nos revela la verdad verdadera, la que va incluso más allá de nuestra experiencia de pecado, la que nos explica para qué fuimos creados y por quién fuimos amados desde el inicio. Y San José hizo eso en la vida de Jesús, nada más y nada menos. Entonces imagínense, ¿no? El papel que desempeñaba. Entonces, San José como este hombre de la ternura, que muestra, ¿verdad?, el amor del Padre, como el primero el Padre amado, el segundo Padre de la ternura. Muchos de los rasgos de la personalidad de Jesús, muchísimos, quizá muchos de los rasgos físicos eran parecidos a los de María, porque nació del vientre de María, entonces se engendró ¿no? en su seno, entonces evidentemente habría cosas, modos, formas de ver, a lo mejor los ojos, algo lo sacó de María, y eso era muy bonito, como cualquier hijo se parece a su mamá, pero también había muchos rasgos de su personalidad que eran igualitos a los de José. O sea, María seguramente en muchos momentos viendo a Jesús dijo, o sea, es que eres igualito a tu papá, ¿no? Eres igualito a San José, bueno, de San José, pero, ¿no? Y la gente que lo veía en la calle seguramente dirían, no, hombre, pues míralo, es igualito a su papá, o sea, es igualito a José, ¿no? Entonces, eso es también muy fuerte. O sea, nada más por eso, todas las que están enamoradas de Jesús, ¿verdad? Y todos los que seguimos a Jesucristo, ya deberíamos de decir, no, pues tipazo, ¿no? Entonces, así, nada más por el puro hecho de que Jesús en su personalidad se parecía a San José, uno tiene que decir qué personalidad habrá sido la de San José, ¿no? Este hombre justo. El Papa Francisco pone a San José también como padre en la obediencia. Y, y es esta obediencia a Dios, ¿verdad? Que le habla a través de los sueños. Normalmente la gente como que siempre en los sueños quiere ver una interpretación misteriosa y mágica de la vida. Y en muchas ocasiones los sueños no son más que, como decía, ¿no? Calderón de la Barca, los sueños son, pues, sueños son eso, ¿verdad? No son nada, son cosas ahí del subconsciente, del inconsciente que van saliendo, ¿verdad? Pero también es verdad que Dios puede hablar por medio de los sueños. Hay sueños que han sido muy reveladores o muy consoladores, ¿no? Incluso puede ser que en la experiencia de la vida de nosotros algún sueño sí nos haya ayudado a darnos cuenta de una realidad que nos consoló, que nos animó, que nos entusiasmó. Y Dios lo puede hacer y puede hablar por medio de los sueños. Y lo ha hecho en la vida de muchos santos, ¿no? Sé, San Juan Bosco y otros tantos, pero sobre todo y particularmente la vida de San José. De hecho, el Papa Francisco tiene sobre su escritorio una imagen que seguramente muchos de ustedes ya también tienen ahora, de un San José dormido. Y San José dormido no es nada más como el decir, ay, ¿cuánto confiaría este hombre que se dormía en los momentos de dificultad, no? Sino San José dormido significa esa obediencia a lo que Dios pone en su corazón. Porque San José escuchaba en sueños, 4 sueños tuvo que le revelaron la voluntad de Dios, y en los 4 sueños se despertó y obedeció, ¿no? O sea, no temas en tomar a María como tu esposa, no sé qué. Se despertó y tomó a María como su esposa. No, no sé, llévate al niño porque lo quieren matar. Se despertó y se llevó al niño porque lo querían matar. Estando en Egipto, ya murió el que quería matar al niño, llévalo de regreso, y lo lleva de regreso, ¿no? O sea, continúa, dice, advertido en sueños, y San José obedecía en lo que había escuchado en los sueños, ¿no? San José se convierte también en ese sentido, ¿no? Pues en un hombre obediente a lo que sabía reconocer, interpretar en su interior, que era la voluntad de Dios, ¿no? Y eso me parece también
que podría ser un modelo para nosotros, ¿no? Aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecer. San José confiaba en eso y obedecía. Y gracias a que obedeció, también se pudo realizar la redención. A lo mejor el ejemplo que voy a poner no les va a llamar la atención a la mayoría, pero eh, yo soy muy aficionado al fútbol americano, me gusta mucho. Y parte de lo que me gusta del fútbol americano, digo, también me gusta el fútbol soccer, pero me gusta más el americano, la verdad. Y me gusta porque en el fútbol americano un equipo tiene 45 jugadores, más o menos en promedio, entre 45 y 50 jugadores por partido. Y para que un equipo gane, no es nada más mérito de uno solo. Un solo jugador no es como en el fútbol, que un solo jugador puede hacer muchísima diferencia. En el fútbol americano, un jugador, claro que hace mucha diferencia, pero es el equipo entero, ¿no? O sea, hay incluso algunos que se llaman equipos auxiliares que su intervención en los partidos son cachitos de segundos, de 10 segundos, 15 segundos, de medio minuto, de lo que sea, pero si hacen bien su papel, contribuyen a que el equipo gane, ¿sí? Ok, bueno, pues entonces San José en ese sentido, eh, con su participación contribuyó y no poco a que la obra de la redención se pudiera realizar, ¿no? Por medio de su obediencia. El Papa nombra también a San José como padre en la acogida, ¿no? Y, y lo pone como este varón respetuoso que sin tener toda la información se decide, ¿verdad?, en favor de la fama, la dignidad y la vida de María. Vean qué caballerosidad. No tenía toda la información, no entendía, o sea, el ángel le dijo, no temas, ¿no?, en tomar a María como tu esposa, porque lo que está en su vientre no es fruto de la carne, sino del espíritu, pero no tiene muchos más datos. No hizo todo un cuestionamiento, no le puso unas condiciones a María para que pues, se hiciera digna de su cariño, ¿verdad? Y no sé, parece como un acto tan caballeroso, ¿no? Tan digno, que sin tener toda esa información, ¿verdad? Solo por obediencia a Dios, ¿no? Y por la experiencia que tenía de María también, o sea, porque pues conocía a María, por eso lo descuadró tanto cuando se enteró de la noticia. Bueno, se decide, opta por la fama, por la dignidad y por la vida de María. Es muy bonito. Ojalá que nosotros también en nuestros juicios ordinarios siempre optáramos por la fama, por la dignidad y por la vida de la gente antes de emitir juicios, y sobre todo juicios que pueden llevar a alguien, ¿no?, a una situación complicada. A veces, ¿cuántas veces no nos vamos de viada nada más siguiendo un rumor o alguna cosa que escuchamos sin tener todos los elementos? Eh, y luego también dice en un momento que San José en esta acogida logra también recibir, acoger las experiencias de la propia vida. Dice, no se vuelve prisionero ni de sus expectativas, ni de las consiguientes decepciones. Y a veces también nosotros, por no saber acoger la realidad como llega, ¿cuántas veces no nos volvemos prisioneros, esclavos de nuestras expectativas? Como esos dos que iban de regreso a Maús, ¿no? Nosotros esperábamos que no sé qué, yo pensaba qué tal, y entonces son mis expectativas. Y muchos de los chavos que se casan, y vean ustedes ahora, para muchísimos de los que se casan, una de sus principales broncas es precisamente las falsas expectativas que se generaron y de las que después se hicieron ellos mismos prisioneros. Ellos pensaban que iba a ser no sé qué, y cuando se toparon con la realidad, no supieron acoger la realidad. Y entonces se decepcionaron y se hicieron prisioneros de esas expectativas y de esas decepciones. Y entonces viven decepcionados continuamente, viven desencantados por no querer haber abrazado y acogido la realidad. Entonces, San José no muestra en su propia vida una vía que explica. San José no, al obedecer, no se le explicó con detalle todo cómo sucedió y tal. No nos enseña eso, nos enseña una vida de acogida de la realidad, pero no de explicación. Y hay muchas cosas para las que nosotros no tendremos explicación aquí, pero hay que saber acoger eso. Y quizá con temas muy duros y muy difíciles, ¿no? El otro día platiqué con una señora en un pueblo de Misiones, ahí cerca de, entre Culiacán y Mochis, ¿verdad? Ya se pueden imaginar cómo está la zona y ya se pueden imaginar el ambiente que hay, sin poner estigmas ni etiquetas, pero es un dato objetivo, que es una zona donde el narcotráfico influye mucho y es muy común escuchar a personas, mujeres, que están preocupadas porque o sus hijos o sus maridos o están metidos en el narco o fueron amenazados por el narco o fueron desaparecidos por el narco. Y una que me decía que su hijo estaba desaparecido, pues
¿Qué explicación le das? A lo mejor no va a tener una explicación aquí en la tierra. A lo mejor nadie le va a saber decir, sí, mira, a tu hijo lo levantaron en tal lugar y después se lo llevaron a no sé dónde y luego le hicieron esto y esto y esto y luego lo mataron y lo dejaron escondido no sé dónde y ahora o lo disolvieron o lo que sea y ahora pues ya, ¿no? Sus restos están o deshechos o en algún lugar enterrado. Dígame si no es fuerte eso, tener un desaparecido. Y quizá muchos de los que estamos escuchando y hablando aquí tengamos una experiencia de alguien desaparecido muy cercano, ¿no? Bueno, pues para Dios no hay desaparecidos, nadie, ¿no? Dios es consciente de dónde está todo el mundo, o sea, para Dios todo el mundo, o sea, sabe dónde está cada quien, en qué lugar de la existencia, ¿no? Y San José se fiaba de eso, no quería explicaciones al detalle, sabía acoger la realidad como llegaba, confiado en que el Señor le revelaría después el plan. Muchas de las cosas que San José aceptó, no las entendió hasta que se murió y llegó al cielo, de seguro. Eh, la acogida, dice también el Papa, que nosotros queremos en nuestra vida, se va manifestando también por medio de la fortaleza de este don del Espíritu Santo, esta virtud también que necesitamos pedir y en la que necesitamos crecer. Entonces, esta fortaleza que me permite abrazar la vida, ¿no? Acoger la realidad como va llegando. El Papa presenta también a San José, entre otras cosas, como, como el padre de la valentía creativa. Cuando yo leí este capitulito de la valentía creativa, pues me conmoví mucho, 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 mucho. O sea, la pura imagen de la valentía creativa me entusiasmaba. Yo creo que este y otro, ¿no? De la paternidad son los dos que a mí personalmente de este documento más me ayudaron espiritualmente. Porque la valentía creativa se trata de, él dice que se trata de partir de la conciencia de que la curación interior eh, tiene como primer paso aceptar la realidad, ¿no? Un poco con lo que decíamos de la acogida, pero dice aceptar la realidad, es el primer paso para poderte curar, ¿no? O sea, esto es así y qué pena y qué lástima y qué dolor que sea así, pero así es, ¿no? Entonces, lo primero es ese realismo, irle dando espacio dentro de nosotros, incluso a esa realidad que nosotros no elegimos, a esas cosas que nosotros no quisimos, ¿no? Pandemia, lo que sea, la enfermedad de alguien, el pecado de alguien. ¿Cuántas veces no nos enteramos del pecado de alguien que queremos y sentimos esa herida interna, ese dolor de decir, oh, ¿cómo es posible que esta persona hiciera eso? ¿Cómo es posible que esta persona? Pero eso es una realidad y hay que también saber acoger esa realidad, ¿no? Y abrazar esa realidad. Entonces, esta valentía creativa es la que me permite como afrontar aquello que yo no elegí. Hay dos opciones ante la vida cuando hay una cosa que se presenta como un problema, ¿no? Bajar los brazos y ya, ¿verdad? Soltarnos ahí al vaivén de la situación, a ver cómo soluciona aquello, a ver si nos va orillando más o menos y nos deja ahí, ¿verdad? Tirados en la playa de la existencia, tan emocionados con este mensaje, como que ahora sí, ya. Entonces, una es esa, ¿verdad? Dejarnos llevar y arrastrar así, derroteramente, o dos, buscar una solución. Y eso es lo que San José nos enseña. Y por eso me encanta tanto, porque creo que ahí sí nos encontramos todos súper identificados, ¿no? Saber afrontar la realidad como está y ver cómo le vamos a hacer con la confianza puesta en Dios. Dice es más el Papa, San José era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre de la muerte de Herodes, ¿verdad? O sea, y lo va describiendo, o sea, llega a Belén, no hay donde nazca el niño y no se tira al piso a llorar, no entra en una depresión profunda y, ¿verdad? Y se queda, no, digo, no diciendo que la depresión está mal, pero lo que sí me explico, ¿no? O sea, no se abandonó, sino simple y sencillamente que lo que, o sea, no encuentro dónde, pues busco dónde. Oye, que en una cueva ahí donde están los animales, pues en una cueva será, y limpio la cueva y a ver cómo le hago, ¿no? Oye, que vámonos a Egipto, pues vámonos a Egipto, pues si no el niño se muere. ¿Cómo nos vamos a ir? Si no tenemos, pues a ver cómo lo hacemos. Y llegamos a Egipto y, oye, ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Dónde vamos a estar? Pues ya veré cómo le hago. Pero esa valentía creativa que tanta falta nos hace el día de hoy, problemas económicos, problemas de salud, problemas sociales, problemas políticos, problemas, ¿cuánta necesidad tiene la iglesia hoy de esa valentía creativa de los cristianos? No sé, o sea, esa actitud pasiva, y no se trata que todo el mundo tenga liderazgo y cualidades y el empuje,
Pero hay una valentía creativa, hay la valentía creativa de la esposa para saber afrontar las dificultades en su matrimonio. Es la valentía creativa de los esposos para saber afrontar las dificultades en su matrimonio. Es la valentía creativa de los padres para saber, ¿no?, qué hacer frente a los problemas de los hijos, o de los hijos para saber qué hacer frente a los problemas de los padres, o de los hermanos, o de los amigos, o de los que se quieren. O sea, hay retos, hay situaciones que llegan como un golpe, y hay una valentía creativa de decir, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me rindo? ¿Me olvido de esta relación? O, ¿verdad? Busco con la confianza en Dios. Es esa es la buena noticia del Evangelio, ¿no? Es el recordatorio de que al final de cuentas el mundo no está a merced de los fuertes y de los poderosos y de los prepotentes, porque frente a esos tipos, frente a esos tipejos, ¿verdad? Siempre se acaba imponiendo el plan de salvación de Dios. A lo largo de toda la historia de la iglesia ha sido así. Cuando nos asustamos de que, ay, no voy a ser, que ahora resulta que hay todo un plan universal en contra de nosotros y, ay, nos amedrentamos, somos chiquitos. No, valentía creativa. Es decir, seguramente hay forma de afrontar esto, de recuperar los valores, de educar a los propios hijos, de formarnos nosotros y forjarnos en la virtud, de salir adelante, incluso frente a la experiencia del propio pecado. También hay una valentía creativa de decir, ok, sí, me equivoqué y estoy aquí, pues aquí voy a salir con la gracia de Dios, ¿verdad? Y con mi esfuerzo y mi confianza. Entonces, confiar en eso, ¿no? Tener esa virtud, esa actitud, ¿no? Si Dios a veces parece que no ayuda, dice el Papa, no es porque no nos escuche y nos haya abandonado nuestra suerte, ¿verdad? Sino porque confía en nosotros y en lo que podemos planear, inventar, encontrar. Y vuelvo a lo mismo, a mí me conmueve mucho porque yo creo que la historia de mi familia, personalmente, hemos vivido de eso. O sea, situaciones económicas a lo mejor de mucha holgura en algunos momentos, pero luego de muchísima necesidad. Y yo veía a mis papás cómo se las ingeniaban, o sea, una vez de arbolito de Navidad tuvimos un aguacate navideño, ¿no? Ya saben, cuando pones un aguacate ahí que en agua, ¿no? En un frasco y que le van saliendo ramas, total, el aguacatito creció y se hizo una planta ahí que tenía en una esquina de la casa. Y una vez no había para el árbol de Navidad y entonces, qué tragedia, según nosotros, de niños chiquitos. Mi mamá, pam, a ese arbolicho ahí le puso, ¿no? Le puso luces de colores y no sé qué, entonces era el aguacate navideño en lugar del árbol navideño, ¿no? Y los regalos fueron literal, así como de película, pero cosas envueltas otra vez, cosas que ya estaban por ahí, que, pues a ti, los binoculares de, ¿no?, tu papá, y a ti le regalamos la cámara de la familia, ¿no? Y ahí repartieron regalos envueltos y tal. Y digo, por poner un ejemplo así que suena medio, ay, como tierno y de película, pero pues frente a situaciones obviamente más complicadas y más complejas también, ¿no? Y creo que eso es, al final de cuentas, de lo que se trata la vida, de tener esta capacidad, esta, eh, pues esta creatividad valiente, ¿no? Esta valentía creativa de la que habla el Papa y de la que San José nos da un ejemplo tan claro, tan clarísimo. Y creo que eso, nada más por eso ya lo podríamos tener como ejemplo y protector, ¿no? Padre, perdón, puede abrir su micrófono, se cerró. El microfonito, por favor. Perdón. Gracias. Pues sí, gracias. No, sí, no sé por qué se cerró, Perdón. pero gracias por avisarme. No, gracias. Si no, habría sido hablando aquí como loco y, ¿verdad? Entonces, esa capacidad, esa valentía creativa de la que habla el Papa, que obviamente, pues hoy en día es tan necesaria para tanta gente, ¿no? Tantos inmigrantes, tanta gente que tiene que buscar trabajo, tanta gente que tiene que buscar soluciones, pues que el ejemplo de San José también nos sirva. Dios se fiaba de San José y de su capacidad. Y esta es la parte más bonita, la Virgen también. Y Jesús mismo se fiaba de San José. O sea, la Virgen siendo inmaculada y seguramente en muchas cosas mucho más inteligente y más capaz y más afinada que San José, se fiaba de San José. La Virgen podría haber dicho en algún momento, a ver, San José, hasta un lado y no estorbes y yo, y resuelvo yo, y yo controlo, y yo dirijo, y yo mido, y a ver, y yo, y le reza al Padre, y que me mande ángeles, y por qué no, no podemos estar así. No, la Virgen se fiaba de San José. También cuántas veces hace falta esa confianza intrafamiliar, ¿verdad? Y Jesucristo también se fiaba de San José para estas cosas. Si no hubiera sido por la valentía creativa de San José, a lo mejor matan al niño ahí. O sea, si no hubieran confiado en él y tal, pues a lo mejor ahí, pum, ¿no?
También el Papa lo presenta como padre trabajador, y de hecho a partir del León XIII, en la Rerum Novarum, ¿no? Instituyó también la fiesta del 1 de mayo, que es la fiesta de los trabajadores, puso la fiesta de San José Obrero, como para recalcar, porque estaba creciendo mucho el comunismo y la imagen de, ¿no? Entonces, como que había un día solo de los obreros, y ahí sí, ¿no? Aplicaron la que a veces pasa en los religiosos, pero al revés. Bueno, pues acá sí fue una celebración totalmente civil, ¿no? A la que pum, se le puso una fiesta religiosa, que es la del 1 de mayo, San José, Día del Trabajo, y día también de San José Obrero. Y también nos ayuda a recordar como esta dignidad del trabajo. O sea, San José no era pues nada más uno que estaba ahí mirando al niño Jesús, sino era pues, el proveedor de la familia de Nazaret. Trabajaba, y el que enseñó a trabajar a Jesús. 30 años de vida oculta se echó Jesucristo, 30 años. Y esos 30 años, ¿qué hacía? Por lo que le enseñó San José, hacía el oficio que San José le había enseñado. Muchos años seguramente trabajó junto con él, y que cuando San José no estuvo, pues, ¿no? Era Jesús el que mantenía su hogar con lo que había aprendido de San José. Pues también ahí la importancia de los padres y de las madres de educar a los hijos, ¿verdad? En el valor del trabajo, en la dignidad del trabajo, esta ideología que espero en Dios que cada vez le vaya desapareciendo más, tan absurda y tan ingenua de poner la confianza en la abundancia de los bienes, ¿verdad? En menospreciar los trabajos. De repente alguna vez podía llegar a suceder. Una vez un muchacho, estaba yo platicando con él, y estábamos hablando de un puesto directivo de alguna empresa, y se le ocurrió decirme, ¿no? Al menso, sí, pero es un empleado. Y le dije, estás diciendo, payaso, o sea, ¿no? Primero, es un empleado que gana mucho más que muchos empresarios de entrada. Y segundo, aunque sea empresario, ¿no? Aunque sea empleado, pues si eres el director general de yo qué sé qué empresa internacional, pues ganarás mucho más que... Pero aunque no lo hiciera, o sea, no hay trabajo que sea indigno. Y tendríamos que quitarnos esa idea de la cabeza. Cualquier persona que realice su trabajo con calidad, cualquier persona que pone ahí sus talentos al servicio de eso que está haciendo y al servicio de los demás, obviamente que dignifica el trabajo, y el trabajo lo dignifica él. Y San José se nos presenta como modelo también de eso, ¿no? Y al final el Papa hace mención al capítulo Padre en la sombra, y de hecho toma el título de este capítulo del libro que les dije, ¿no? De la sombra del Padre, así tal cual. Y dice cómo, a final de cuentas, San José fue para Jesús como la sombra, como una imagen, ¿no? No tanto sombra de lo que estaba detrás de la luz, sino más bien como silueta. Por ahí va la imagen del Padre celestial, ¿no? Y es que como que hay ratitos en los que de pronto manda un montón de mensajes. Yo creo que es como, ¿no? No se preocupe, padre, no se escuchan los mensajes del aeropuerto. Ah, ¿no? No, la gente. Ah, bueno. Sí, no se preocupe. Pues la gente de aquí tampoco lo escucha, así que, ¿no? Ah, bueno. Estamos igual. Pero bueno, entonces, bueno, habla de San José, y cuando menciona ya la sombra del Padre, usa una imagen también, con esta me quedo, cuando habla de San José como el castísimo esposo, y dice que la experiencia de la paternidad de San José, y ahí va, dice, ser padre significa no solamente engendrar un hijo, ¿verdad? Sino introducirlo en la experiencia de la vida. Y ahí va la parte que yo creo que a todos nos va a gustar. Dice, no, introducirlo en la experiencia de la vida real, de la realidad, ¿no? Eso es ser padre, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. O sea, él dice, la experiencia de la paternidad verdadera, la que San José tuvo, fue la de introducir a su hijo, ¿verdad? En la realidad de la vida, lo introduce en la vida y lo sueltas, no para poseerlo, no para vivir tu vida a través de él. Y eso, híjole, pregúntenle a cualquier niña que se va a casar, ¿cuál es su principal problema, no? Y hay desde las insinuaciones más o menos delicadas de la mamá y de la suegra por el centro de mesa o lo que sea, hasta literalmente el secuestro del evento, de decir, a ver, esta fiesta la estamos pagando nosotros, es de nosotros, y tú te callas y te pones ahí, ¿verdad? Y te dejamos escoger si a lo mucho novio y vestido, y todo lo demás nos toca a nosotros. Y pues cada quien sabrá, ¿verdad?, cómo gestiona eso en sus casas, pero
pero ¿cuántas veces no hacemos lo mismo? O queremos escoger la carrera al hijo y que estudie lo que yo quiero que estudie, que trabaje donde yo quiero que trabaje y que, ¿no? Como que quiero continuar mi vida en su vida, como si fuera mi segunda oportunidad de hacer lo que yo me quedé con ganas de hacer. Por cariño, por lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas, San José nos enseña a no hacer eso. Lo introduzco en la vida, le muestro cómo son las cosas y lo suelto. ¡Wow! Qué dificultad, ¿no? Por eso es castísimo San José, porque el amor casto es el que ama en libertad, el que no quiere poseer, el que no termina poseyendo. Entonces todos estamos llamados a vivir una castidad, en ese sentido. Incluso los esposos, ¿no? Por más que se quieran. Siempre el esposo tiene que dar espacio de libertad a la esposa, siempre la esposa tiene que darle espacio de libertad al esposo, siempre los papás a los hijos a los papás. O sea, el amor verdadero no se entiende sin la libertad. Y por eso San José se nos presenta como ese modelo, ¿no? Era esposo de la Santísima Virgen María, padre de Jesucristo, padre putativo, padre, ¿no? Visible, pero no, obviamente no genético, pero, y no quiso retenerlos a ninguno de los dos. Vean a Jesús cuando se pierde en el templo. Bueno, pues eso, que el amor verdadero siempre deja en libertad y no se entiende si no es en el concepto de libertad. Entonces, San José también da un ejemplo de eso, ¿no? Y con esto termina el documento, con estos 7 puntos, ¿no? De la vida de San José. Y quizá, y es lo que quisiera yo invitar también con esta plática, valdría la pena que viéramos primero a San José más humano. A veces hemos sido muy injustos con los santos. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, muchos de los santos van a decir, oye, bájale, o sea, ¿no? Porque si así fuera, a veces los ponemos tan, no sé, como tan distantes, tan inmaculaditos, tan así, que se vuelven irreales, ¿no? Y que entonces no nos sirven de modelo, porque todo el mundo dice, no, pues espérate, o sea, ¿no? Casi desde chiquito ya los viernes hacía ayuno de biberón y así, ¿no? Y pues no es real, no es la vida real. Entonces la vida real es la vida de las mujeres y de los hombres que luchamos y que tenemos nuestras dudas y nuestras caídas y que sabemos responder a la realidad y al plan de Dios y que lo vamos descubriendo, interpretando y vamos, ¿no? Actuando y que siempre vamos como fiándonos más de ese plan de Dios que ¿no? De nuestras propias fuerzas, pero desde la realidad, o sea, desde la cotidianidad. Y es así como San José se nos quiere presentar este año, en esos aspectos que les mencioné, ¿no? Ojalá que fuera un año en el que yo siento que me quedo a veces corto en transmitir el respeto que siento por ese hombre, pero ojalá que fuera un año en el que en serio sí creciéramos muchísimo en eso. Ojalá que todas las mujeres rezaran, ¿verdad? Todas aquellas que... La última vez me faltó un pedacito nada más, que son eso, van a ser 5 o 7 minutos a lo mucho, pero que me parecía importante. En esta carta, o sea, en esta edición de la carta, ponen al inicio el documento de la penitenciaría apostólica, después ya la carta propiamente del Papa, después unas oraciones a San José y al final como un resumen histórico de la relación de los papas con San José, los papas más recientes. Pero bueno, en ese documento de la penitenciaría apostólica, que es ¿no? Quienes de alguna forma se encargan de todo el tema de las indulgencias, es así, menciona cómo se pueden ganar las indulgencias durante este año jubilar de San José, cómo la iglesia concede indulgencias, ¿no? Y me parece muy bonito cómo lo hacen, porque creo que todos a veces podemos caer en la tentación de cosificar la gracia, ¿no? Hay gente que de pronto temas espirituales los manejan demasiado, casi como si fueran magia, ¿no? Es que si rezas esta novena y haces 5 días de ayuno, vas a conseguir no sé qué. Y pues la verdad es que no es la visión católica de la vida espiritual ni de las devociones. O sea, las devociones no tendrían que convertirse en eso, porque si no serían supersticiones y casi magia, ¿no? O sea, hago esto más esto y consigo esto. Entonces, para que no pase eso, como que hacen una explicación y vinculan cada práctica de las que otorgan indulgencia plenaria con la virtud de lo que estamos buscando. Y eso es lo que me encantó. Entonces les voy a mencionar las que vienen aquí. Y primero dice, como San José era un hombre de fe, o sea, como era un hombre de fe, ganan indulgencia plenaria los que mediten durante 30 minutos el Padre Nuestro. No dice los que recen 30 minutos el Padre Nuestro como uno y otro, sino los que durante 30 minutos
mediten sobre el Padre Nuestro, lo que dice, ¿no? Las frases, qué me dice a mí, etc. Y luego también ganan indulgencia plenaria los que participen en un retiro de una jornada. Se entiende que una jornada puede ser incluso hasta mediodía, ¿no? O sea, lo que sería una jornada laboral un poquito, o sea, se entiende, un retiro más completito, donde haya por lo menos una meditación sobre San José. Entonces, quienes recen 30 minutos, mediten sobre el Padre Nuestro o participen en un retiro que tenga una meditación sobre San José, ganan la indulgencia plenaria. Y luego continúa, como San José era un hombre justo, ganan indulgencia plenaria los que en nombre de San José hagan actos de misericordia, corporales o espirituales. ¿Recuerdan? Hay 7 y 7. Entonces, quienes hagan en nombre de San José un acto de una obra de misericordia, ganan indulgencia plenaria durante este año. Luego continúa, como San José era un hombre de familia, este año ganan indulgencia plenaria los que recen, no solo los que rezan el rosario en familia, que eso ya era, sino los que recen el rosario por la familia y por los noviazgos. Entonces ganan indulgencia, ¿no? Que también parece parísimo, porque San José era protector de la familia. Entonces esa es como la vinculación de la que hablo todo el tiempo, o sea, una práctica de piedad que me ayuda a fijarme en una virtud que yo quiero asimilar en mi corazón. Después, como San José era obrero, ganan indulgencia plenaria quienes cotidianamente ofrezcan la propia actividad bajo la protección de San José y pidan la intercesión de él. Está padrísimo también. O sea, yo cada día podría estar ganando una indulgencia plenaria si le consagro mi día laboral a San José durante este año. Y luego, como San José y la Sagrada Familia tuvieron que escapar a Egipto porque eran perseguidos, ganan indulgencia plenaria los que reciten las letanías a San José o alguna otra oración a San José. Por eso este documento luego pone varias al final de las oraciones como oficiales de la tradición a San José, y que lo hagan por todos los perseguidos, o sea, que recen las letanías y la ofrezcan por los perseguidos dentro o fuera de la iglesia, o sea, todos los cristianos que están siendo perseguidos espiritualmente o en cuanto a su fama o físicamente, ¿no? Y luego, como San José, dice, bueno, Santa Teresa de Ávila decía que San José era como patrono de todas las circunstancias de la vida, ¿no? Servía para todo. Entonces, como un poco con esa visión y una visión más universal, ganan indulgencia plenaria los que hagan una oración, por ejemplo, a ti o San José, o una de las oraciones tradicionales, el 19 de marzo, el 1 de mayo o cada miércoles, que el miércoles es un día que está tradicionalmente dedicado en la iglesia a San José, el martes a Cristo, el lunes al Espíritu Santo, el jueves a la Eucaristía, el viernes un poco a la Pasión, el sábado a la Virgen, así, ¿no? Entonces, miércoles a San José, ¿no? Cada indulgencia plenaria quienes hagan una oración, y luego, durante este año, y luego, como estamos en un contexto de pandemia, también conceden la indulgencia plenaria a todos los ancianos, los enfermos y los agonizantes que de alguna forma pues, pidan la especial protección de San José, que es patrono de la buena muerte. Entonces me gustaron mucho esas condiciones para ganar indulgencia, sobre todo, vuelvo a lo mismo, porque las vinculan con la virtud. Y creo que esa es la parte que nosotros deberíamos de fomentar más en nuestra formación católica, ¿verdad? Porque es el argumento, al menos que con los muchachos, más trabajo cuesta, ¿no? La incoherencia, o sea, el decir, claro, sí son muy fervorosos, pero son muy poco caritativos, entonces, ¿qué te sirve tu fervor, no? Y ya, yo ahí lo que pienso casi siempre es, ¿qué habría dicho Jesús? ¿Qué habría dicho Jesús? O sea, frente a este comportamiento, frente a esta actitud, frente a esta, ¿no? Pues, ¿qué diría él? Y hacer lo que él habría hecho y no hacer lo que él no habría hecho. Pero bueno, nada, ese ya es otro discurso. Entonces, muchas gracias de verdad por este espacio, por este tiempo. Espero que esto sirva para completar un poquito más la visión de lo que queremos conseguir este año con la devoción a San José. Aprovechen porque en redes sociales hay un montón. El padre Guillermo Serra hizo una consagración a San José durante 30 días. El padre Manuel Cervantes va a hacer unas meditaciones de 7 domingos a San José, aparte de los que me acuerdo por el momento, ¿no? O sea, hay como varias iniciativas, seguramente irán apareciendo por ahí.
pues aprovechen, ¿no? Es un año de gracia que el Papa, la Iglesia, ¿no? Nos otorga, entonces pues aprovechar eso. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad y que Dios les bendiga mucho. Y bueno, creo que con esto ya concluimos. Con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.